como presidente de la Mancomunidad, ¿qué aporta la Mancomunidad a este proyecto? La Mancomunidad siempre está a favor de este proyecto y aporta todo lo que se ha aportado todos los años, siempre de acuerdo con los 3 alcaldes de los municipios donde se desarrolla la ruta. El año pasado se dio el premio de la ruta a los sanitarios que estuvieron en primera fila en esta pandemia, en este COVID que nos ha tocado vivir. Y este año se le da el premio al consejero José María Berenguer. El trabajo, las horas, la pasión y la preocupación que ha echado el consejero merece ser reconocido por parte de esta mancomunidad y de los alcaldes de esta comarca. Fermín, cuéntanos, ¿alguna novedad este año en Jarandilla, que es donde parte la ruta? Pues como bien ha dicho Quintín, sí va a haber novedades, como ha tenido aquí en Cuaco, en Jarandilla el desayuno no se va a dar, directamente se dará la significación del premio, dar el premio a José María Vergera, que se va a dar a José María Vergera, al consejero de Sanidad, y desde allí arrancar a la plaza y desde la plaza para arrancar para Cuaco. No se va a hacer lo del desayuno, ni el chocolate, ni el churro, ni nada, para no aglomerar a la gente. Quiero agradecer tanto a Dipobre como a la Mancomunidad como a los alcaldes, que no ha sido fácil. Por eso quiero agradecerles ese trabajo tanto a los que están participando en la elaboración de esta ruta. Si ya es complicado hacerla normalmente, ahora es más todavía, por lo cual hay que acordarse también de ello. Y decir que nosotros, si hemos ido para adelante, ha sido consensuado todo, viendo que sí se podría hacer. Ha sido difícil tomar esta decisión, como fue difícil suspenderla cuando la tuvimos que suspender, y cuando lo hemos hecho siempre pensando en la gente, viendo ese retorno que puede atraer la ruta, y que esperemos que el año que viene pues no tengamos todas estas restricciones y podamos hacerla normal, como todos los años. El alcalde de Aldeanueva, cuéntanos, Javier, ¿qué hay de novedoso o qué se ha recortado para esta edición? Bueno, sí, pues como han dicho mis compañeros anteriores, Fermín y Quintín, pues la ruta de este año, bueno, lo primero que la organización y los actos a hacer en la ruta de este año pues no han sido fáciles para la pandemia en la que estamos viviendo, y bueno, que hemos querido que la gente disfrutara de lo que es la ruta en sí, y la pandemia pues nos ha obligado para prevenir los contagios de la ciudadanía, pues donde creemos y hemos creído que más contagios podría haber, o más contacto podría haber de la gente y más aglomeración, que es el reparto de dulces que se realizaba en Aldeanueva. Y eso lo hemos recibido. Lo que sí sigamos manteniendo es la inauguración del mercadillo, que es el viernes 4 de febrero a las 6:15 de la tarde, con la actuación de las novedades del grupo folclórico local de la Nueva de la Vera, y nada más, que la gente disfrute. El alcalde de Cuacos de Yuste, José María, cuéntanos, ¿qué novedades hay este año en Cuacos y en Yuste? Bueno, pues principalmente la novedad es que no se darán las migas, las tradicionales migas en Cuacos, que era uno de los puntos críticos por la obvia afluencia y unión, en este caso, de mucha gente. Y la actuación, pues también se suspende, aunque sí se mantiene el acto institucional a las 13:15. Se mantiene, como no podía ser de otra manera, el marcado carácter cultural de la ruta, que así lo dijo el Consejo de Europa, que es un itinerario cultural europeo, y no olvidemos nunca que fiesta de interés turístico regional, que era hace años. Entonces, se mantienen actividades culturales, como son esas visitas guiadas teatralizadas que se van a realizar en los tres municipios implicados. Y luego, en el caso de Cuacos, pues hay un concierto de órgano también el mismo sábado por la tarde a las 6, que es algo que como yo digo, hay que controlar aforo, pero estamos ya en la iglesia, ya la responsabilidad es del clero, que lo hagan adecuadamente. Hay un concierto del órgano barroco de aquí de Cuacos por parte de uno de los mejores organistas que tenemos en Extremadura, que es Luis Maldonado. Simplemente como conclusión a todo el trabajo realizado, a todo el esfuerzo, comunicaros a todos los que vais a asistir, a todos los ciudadanos de la comarca de la Vera, a todos los que venís de fuera, que hemos trabajado con mucha ilusión para revitalizar otra vez esta ruta, porque el año pasado perdimos la oportunidad por la pandemia de hacerla.
Queremos que vengáis a nuestra comarca, a nuestro territorio, que sigamos mirando lo que es La Vera, los 3 pueblos donde transcurre la ruta, y ya que estáis aquí, acercaros a los demás municipios de La Vera, que os va a encantar. Os acogeremos con los brazos abiertos porque es una comarca maravillosa, y si el emperador vino aquí con los vastos dominios que tenía, sería por algo. Muchas gracias.